Buenas noches a todos los cristianos que me oyen a través de este medio. Dios les bendiga grandemente. Eh, hice este video para predicar la palabra de Dios. Escogí yo anunciar el mensaje de Dios. Siempre me ha gustado estudiar la Biblia. Siempre me ha apasionado la palabra de Dios. Siempre quise entender muchas cosas sobre el reino de los cielos, ¿verdad? De manera que pues yo le empecé a pedir sabiduría y entendimiento a Dios, ¿verdad? Para entender cosas sobre las cuales pues yo me hacía sobre, sobre muchas cosas que pues la cual yo a veces tenía dudas, ¿verdad? O a veces quería entenderlas, ¿verdad? De hallarle el porqué de las cosas, ¿verdad? Y empecé y propuse en mi corazón estudiar la Biblia, ¿verdad? Pero desde el día que yo me propuse a estudiar la Biblia, me hallé con un gran combate contra las tinieblas, ¿verdad? Contra Satanás y su ejército, ¿verdad? Eh, de manera de que pude yo sentir la intensidad de la pelea de Satanás contra mí por el simple hecho de empezar a tener entendimiento en la palabra, ¿verdad? De lo cual la palabra de Dios le dice a un profeta, ¿verdad? Cómetelo. Pero hasta ahorita yo no he podido dejar de leer la Biblia y siempre tengo una pasión por predicarla. Pero hay un versículo en la Biblia que Dios le dice a uno de sus siervos, ¿verdad? A un profeta y a un mensajero de Dios, ¿verdad? Eh, le dice esto, ¿verdad? Cómete el libro, ¿verdad? Y cómelo, dice, será dulce, será dulce, dice, pero en tu estómago, dice, vas a sentirlo amargo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir este versículo, ¿verdad? De que como la palabra de Dios es palabra de Dios, no es palabra de un ser humano, no es palabra de cualquier persona. Si nosotros, cuando vemos al presidente, a un artista, a las personas, ¿verdad? O sea, las personas cuando ven así a una persona importante en el mundo, ya sea futbolista, ya sea un artista, ¿verdad? Ya sea un presidente, ¿verdad? O ya sea un gran empresario, ¿verdad? Se le tiene tanto respeto a esa persona y te sientes tú admirado si esa persona visita tu casa, ¿verdad? O se acerca a ti, ¿verdad? Que la verdad, el acercarse a ti casi no lo hacen, ¿va? O sea, tú buscas acercarte a ellos, ¿va? Porque los admiras por lo que son, ¿va? Bueno, con ti más razón yo me deslumbro, con ti más razón yo me gusta y quiero acercarme al Señor Jesucristo, ¿va? Porque así como para ustedes lo que es una persona importante en el mundo, así para mí es el Señor Jesucristo y así es el Padre Celestial, ¿va? De manera que yo, al verme interesado, le pedí a Dios entendimiento y sabiduría en su palabra y empecé a estudiarla, ¿va? Nunca empezó a ser agradable para mí, ¿va? Pero nunca pensé yo, nunca creí yo que fuera realmente amargo, ¿va? O sea, el entender la palabra, el estudiar la palabra, hermoso, dice, es tan bonito, ¿va? Que dice, le dijo Dios a Jeremías, Jeremías, yo he puesto las palabras en tu boca, ¿va? Ahora ves y reprende a mi pueblo que está en pecado, háblales. Si tú les tienes miedo y te doblas y no dices la verdad, dice, aquí yo te voy a destruir por haberles tenido miedo, ¿va? Mas sin embargo Jeremías, por todo lo que le decía en el pueblo de Dios, porque siempre cuando el pueblo de Dios está en pecado, Dios siempre va a levantar un mensajero. Siempre, eso siempre lo ha hecho hasta los días de ahora, va. Para mí es triste ver cómo la iglesia de Cristo en Sierra Ventana participan con las obras del diablo, de la bestia, ¿va? Y ellos se alaban a ellos mismos, se exaltan y dicen que, como dice el Señor Jesucristo, tú que te alabas y te exaltas hasta el cielo, dice, hasta el Hades vas a ser abatida. Siempre cuando una iglesia está en pecado y que la iglesia está en problemas, Dios siempre levanta un mensajero. ¿Por qué esa congregación ahorita está en problemas, va? Porque, te digo, yo pertenezco a esa congregación desde muy pequeño, va. Cuando yo me bauticé, recientemente que yo me bauticé, yo conocí a una mujer ahí y tuve cierto tiempo
Fue la persona con la que más tiempo he durado, es una mujer, ¿va? Bueno, esa mujer es servidora de Satanás. Ellos saben a quién me refiero, ¿va? Esa mujer ya no se congrega con nosotros, se congrega en Sierra Ventana, ¿va? Bueno, esa mujer y la gente de esa mujer me ha causado gran amargura, me ha causado muchos males y ha hecho que la iglesia de Cristo en Sierra Ventana, ella y su gente, ha hecho que pequen, ¿va? Y que hagan cosas abominables delante del Señor, ¿va? Tú nomás ponte a pensar en el gran pecado que ellos encuentran, ¿va? Y que lo quieren asimular, ¿va? Según ellos no están haciendo nada mal, según ellos no están cooperando con el mal. Bueno, ellos están obedeciendo a la bestia, ¿va? Y no quieren hacer caso de que ya no la obedezcan, ¿va? Imagínate nada más tú, ¿va? Que Dios se esté esforzando por levantar un siervo o un predicador que le ayude en su ministerio a predicar la palabra y tú te estés oponiendo a esa obra de Dios, ¿va? O sea, te hallas luchando contra Dios, ¿va? Si no lo quieres creer, pues continúa así, ¿va? Haciendo lo que haces tú, ¿va? Pero lo que te quiero dar a entender es que cuando yo tuve y ellos saben de la mujer que le hablo, ahorita vive en Estados Unidos y está casada con un predicador, ¿va? Bueno, esa mujer es sierva de Satanás, ¿va? Toda su gente que viene y se introduce a la iglesia de Cristo en Sierra Ventana y ellos obedecen lo que ellos les mandan, bueno, ellos están obedeciendo a la bestia, ¿va? De lo cual dice el Apocalipsis, no sirvas a la bestia, ni la obedezcas, ni aceptes tu marca, ¿va? Pero ya queda en la voluntad de cada quien si obedecer la palabra de Dios o hacerla a un lado, ¿va? Eh, Cuando yo empecé a estudiar la palabra, cuando yo empecé a estudiar la palabra, yo empecé a sentir dulce, porque la palabra de Dios es tan dulce, es tan hermosa, dice, es tan atractiva, es tan apasionada, es tan deliciosa, dice que ya no quieres y no puedes parar de leerla una vez que le empiezas a hallar sentido a la palabra de Dios, ¿va? Pero cuando el diablo te empieza a dar guerra, de la cual el Apocalipsis dice amargedor, es cuando empieza la amargura, ¿va? Y luego cuando Satanás se aprovecha de los que están ciegos en la iglesia de Cristo, de los que están caminando en el error, y luego te los quiere poner en tu contra, más amargo se siente la palabra de Dios, ¿va? Y luego cuando tú tienes la responsabilidad de ir a reprender a la iglesia, de decirles que están en pecado, y más amargo se siente porque ahora ellos te quieren matar, ¿va? Porque ahora ellos te ven como tu enemigo, porque ahora para ellos dice el Señor Jesucristo, he sido un extraño para ellos, ¿va? Ahora desean que caigas, ahora te desean la muerte, ¿va? Pero siempre hay un resultado, ¿va? Siempre hay siempre dice la palabra de Dios, dice nunca va a volver vacía, ¿va? Nunca, Jeremías, ¿va? Le dijo el Señor Jesucristo, ¿va? Jeremías le dijo el Señor, ¿va? Le dijo Jehová, ¿va? En ese tiempo pues no era Cristo, pero era Dios, ¿va? Dios le dijo, ¿va? Jeremías, yo he puesto las palabras en tu boca, ¿va? Sal y predica mi palabra y diles qué es lo que tienen que hacer, ¿va? Bueno, a Jeremías le causaron una amargura, a Jeremías lo tuvieron por enemigo, a Jeremías no lo quisieron obedecer, bueno, le causaron amargura, pero Jeremías dice, fuiste más poderoso que yo y te obedecí. Jeremías le llegó a decir Jeremías le llegó a decir Jeremías le llegó a decir, le dejó decir a Dios que él ya no quería hablar. Dijo, yo ya no voy a hablar más en tu nombre. Al ver la rebeldía, a ver la terquedad, a ver del pueblo de Dios, ¿va? Pero he aquí que Jeremías dijo, pero tú fuiste más fuerte que yo, dice, y terminaste por venciéndome, ¿va? De manera que es tan agradable tu palabra que aunque me causen amargura, dice, he aquí yo la predico y he aquí yo la digo, ¿va? Y lo mismo me sucede a mí, ¿va? Si yo no me he alejado de la iglesia de Cristo, si yo no he dejado el camino de Dios, si yo continúo, aun cuando sé que pretenden mi vida, dice, es por lo hermoso que es la palabra de Dios, es por lo delicioso que es la palabra de Dios, aun cuando causa amargura, ¿va? Lamentablemente todo en este mundo, dice, este mundo es como un campo de batalla, ¿va? Este mundo es un
es como un campo en donde hay una guerra espiritual, el Armagedón, en donde el diablo, nuestro enemigo, y el Señor Jesucristo, dice, están combatiendo fuertemente, como no tienes una idea, las almas. O sea, las combaten de manera de que lo dan todo. Y ni uno de los dos retrocede hacia atrás, ¿va? Sino que los dos van hacia adelante a lograr su objetivo. El rey David dice, bienaventurado aquel, dice, a quien Dios reprende, ¿va? Y bienaventurado, dice, y bienaventurado aquel, dice, en que sus pecados, dice, son perdonados, ¿va? Y el que logra entender en vida, que la respuesta está en el Señor Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida, ¿va? Pero muchas de las veces el pueblo de Dios, ellos tenían, ellos eran se puede decir, eran los estudiosos de la ley, ¿va? Los que estudiaban la ley, lo que siempre, según ellos, se ocupaban en leer las Sagradas Escrituras, ¿va? Bueno, ellos, el orgullo, ellos, su exactamiento, dice, ellos, su dureza de corazón, los hicieron pecar, ¿va? ¿Por qué razón los hicieron pecar? Bueno, por esta razón, ¿va? Porque haz de cuenta que ellos decían que nadie les podía enseñar nada, ¿va? Que no había nada nuevo, que ellos ya lo sabían todo, ¿va? Y que ya todo lo habían leído y que ya todo lo sabían, ¿va? Bueno, si he aquí cuando Dios les mandaba un mensajero a advertirles que estaban en pecado, entonces para ellos se les hacía un extraño el que les decía que estaba en pecado, ¿va? Porque nunca nadie en ese momento les había advertido que estaba en pecado, ¿va? Cuando ellos ya tenían años estando en pecado, ¿va? Años obedeciendo a Satanás, ¿va? Años estando adorando a Dios y a la vez adorando al diablo, ¿va? Años, dice, estando, como dice Elías, va, cavilando entre dos pensamientos, va, sirviendo a la maldad y sirviendo a Dios, va. De manera que cuando Dios ve esto, a veces pasa tiempo, y como nunca te habían dicho nada, pues tú pensabas de que, no, pues es que estoy bien, y es que estoy bien, va. Pero en realidad la cosa es que Dios se da cuenta que estás mal, va, y empieza a levantar un mensajero, y le da entendimiento en su palabra, y le da discernimiento, y te lo manda para que tú hagas caso y obedezcas a la palabra de Dios, ¿va? Pero para ellos, dice Jeremías, era un extraño, ¿va? Porque como nunca nadie les había dicho que habían pecado, como nunca nadie los había reprendido, entonces dice, pues tú, Jeremías, dice, eres nuestro enemigo, ¿va? Tú no estás de parte de nosotros, ¿va? Tú no quieres nada bueno para nosotros, ¿va? De manera que las palabras de Jeremías para ellos eran cosa extraña, ¿va? Y igual que los fariseos, cuando el Señor Jesucristo intentó reprender, cuando el Señor Jesucristo intentó reprender a los fariseos para que cambiaran, es aquí que los fariseos lo vieron como un extraño, como el que estaba violando la ley, ¿va? Mas sin embargo el Señor Jesucristo le dijo, yo no vine a violar la ley, ¿va? Sino a cumplir toda la voluntad de mi Padre, ¿va? En este mundo siempre se combate y se va a combatir en dónde va a pasar tu alma. Si vas a ir a la verdadera vida que es el Señor Jesucristo, al cielo, o si vas a ir al infierno, ¿va? A vivir con Satanás, ¿va? Para eso este mundo se creó, ¿va? Vamos a ir a Isaías 9:6. Aquí tú siempre, la iglesia de Cristo en Sierra Ventana y otras iglesias en Monterrey tienen dos opciones, ¿va? Yo sé que se van a enojar, yo sé que van a decir que no es cierto, pero yo nomás les voy a mandar este mensaje, ¿va? Ustedes sigan obedeciendo a la bestia y Dios se va a apartar de ustedes, ¿va? Sigan, logren su objetivo de derramar sangre inocente en la casa de Dios y el Dios se va a apartar de ustedes, ¿va? Aquí Dios, por medio de Jeremías, les dijo al pueblo de Israel, ¿va? Si no derraman sangre inocente, si no oprimen, si no participan en el engaño, yo me quedo con ustedes, ¿va? Pero si Satanás logra convencerlos y logra hacer que ustedes derramen sangre inocente, aquí yo me aparto con ustedes. Y ahorita estamos en la misma situación. En la misma situación estamos, ¿va? Aquí que esa mujer con su gente ha influido mucho en la iglesia de Cristo, ha doblado muchos líderes y los está haciendo pecar y los está haciendo que derramen sangre inocente, ¿va? De manera que tienen dos opciones: o seguir obedeciendo a la bestia y que Dios aparte de ustedes, o arrepentirse de su pecado y obedecer
al Señor Jesucristo y dejar de estar haciendo esos pecados que ustedes hacen en lo oculto, ¿va? De los cuales lo niegan y dicen que no es cierto, ¿va? Y que la iglesia no miente. Claro que miente y claro que está en pecado. Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Va? Nosotros como somos personas que somos concebidos en la maldad, nosotros como somos personas que vivimos en un mundo que está lleno de pecado, que está lleno de maldad, nosotros necesitamos una luz, ¿va? Necesitamos un consejo, necesitamos una guía que nos pueda salvar de la maldad, ¿va? Como te lo he dicho anteriormente en otros videos, ¿va? La maldad y el bien son cosas que existen en donde quiera, existen en el cielo, existen en la tierra, existen en el universo, a donde quiera que tú vayas, existe el mal y existe el bien, ¿va? Son conocimientos, son ese espíritu, ¿va? Uno es el error y el otro, uno es el error, destrucción y muerte, ¿va? Y otro es vida, placer, gozo, felicidad y amor, que es el Espíritu de Dios, ¿va? Dios gobierna y tiene el poder sobre todo bien, ¿va? El mal es algo que termina con la creación de Dios, ¿va? El mal ya existía antes que la creación de Dios, ¿va? Incluyendo de querubines, incluyendo ángeles, incluyendo arcángeles, incluyendo el mundo. El mal ya existía, ¿va? Simple y sencillamente que el mal no tiene nada que ver con Dios. Dios no creó el mal. El mal existe como se dice en el mundo, existe por naturaleza. El bien existe por naturaleza. Dios existe por naturaleza. Él no es creación. Él siempre ha existido. Yo soy el principio, el alfa y la omega, dijo el Señor Jesucristo, ¿va? Y así como Cristo siempre ha existido, así como Dios siempre ha existido, así también ha existido, así también ha existido el mal y ha existido el bien. ¿Va? El mal nadie lo creó, existe, es algo que existe. El bien nadie lo creó, es algo que existe. Dios es algo que nadie lo creó, es algo que siempre ha existido. Eso siempre ha existido. ¿Va? De manera que Dios, en su sabiduría, en su inteligencia, dice, está con Jesús, el bien está con el Padre Celestial, el bien está con el Espíritu Santo, ¿va? El bien permanece en el cielo, ¿va? Las obras de Dios son simple y sencillamente el bien. Hasta el día de hoy, Dios no ha cometido ningún error. Hasta el día de hoy, Dios nunca ha fallado, ¿va? Siempre ha obedecido su palabra siempre ha dado fruto, su palabra siempre ha obtenido resultados hasta el día de hoy y lo va a seguir teniendo, ¿va? Pero tenemos una contra, tenemos algo que no nos quiere, que es el mal. El mal odia y no quiere a nada que sea creación de Dios, a nada. Está en contra de Dios y está en contra del bien y está en contra de todo lo que Dios crea, porque como todos nosotros sabemos, dice que Dios siempre hace el bien, ¿va? Y que Dios nunca ha creado nada malo. Por eso te digo que Dios no es creador del mal. Dios es creador de lo bueno. Otra cosa que las fuerzas de la oscuridad, las fuerzas de las tinieblas logren engañar a la creación de Dios, logren apoderarse de la creación de Dios y acaben con ella y la maleen, la destruyan y le cause muerte y le cause pecado y le cause dolor, tristeza, llanto y le cause desgracia, ¿va? Entonces, de manera de que desde que Dios empezó a crear ángeles
y desde que Dios empezó a crear arcángeles, desde que Dios empezó a crear querubines, ¿verdad? Desde ese momento el mal ya andaba buscando sus víctimas, el mal ya estaba empezando a querer a destruir lo bueno que Dios había creado, ¿verdad? Todavía Dios no creaba el mundo, ¿verdad? Y he aquí que el mal logró penetrar en Satanás, ¿verdad? En Lucifer, ¿verdad? El mal logró penetrar en el corazón de Lucifer, ¿verdad? Y luego Lucifer con su cola, dice, empezó con su cola, dice, empezó a arrastrar, dice, a la tercera parte de la creación de Dios que vivía en el cielo. Es decir, con la cola, primero el mal se apoderó de Satanás y luego Satanás, ya arraigado en el mal, dice, con su cola, dice, logró arrastrar a la tercera parte del cielo. ¿Va? Y para que tú le tengas para que tú te pongas a pensar, respetes a Dios, nos apeguemos o respetemos a Dios, nos apeguemos a Dios y confiemos en la palabra de Dios. Esto no es de orgullo, esto no es de que, no, que te voy a bajar del avión y que vas a ver y que, o sea, que te saludo con el codo y que eso no es de eso. O sea, deje ese orgullo a un lado, sea serio y póngase a pensar en la palabra de Dios y deje de andar jugándole al payasito, dice, creyendo en esas gentes que nomás están sembrando cizaña en la palabra de Dios, de las cuales usted, en vez de obedecer la palabra de Dios, está obedeciendo más las órdenes de la bestia que las de Dios, creyendo que usted va a bajar a las personas de un avión, saludando con el codo, haciendo ridiculeces, dice que están en contra del Señor Jesucristo. Yo le aconsejo que tome las cosas en serio, que la vida no es un juego, ni la pelea entre el bien y el mal no es un juego, es lo más serio que puede haber en este mundo. Así que el consejo es claro y directo, no sea terco como el faraón, no sea terco como el pueblo rebelde de Dios, sea obediente y manso como todos los que obedecemos y nos sometemos a la palabra de Dios. Si no, pues Dios se va, si no logramos hacer eso, Dios se va a apartar de nosotros. El mal es algo tan destructivo, tan no deseado, tan feo, tan horrible, dice, que lo que se logra apoderar de él, dice, lo arrastra, ¿va? Lo destruye por completo. ¿Va? El diablo y los ángeles, dicen, no tuvieron respeto y el temor y la consagración están en el cielo, en la presencia de Dios, ¿va? Es decir, ellos decían, pues, ¿por qué nosotros nos vamos a someter a alguien, va? O sea, nosotros podemos seguir nuestros propios pensamientos, nuestra propia prudencia, podemos tener nuestro nuevo reinado, ¿va? No pudieron entender que nadie en este mundo puede vivir sin Dios y que de Dios no sale nada bueno, que Dios y es alabado porque de Él solamente sale un beneficio para su creación. Pues es ilógico que yo te voy a crear para hacerte daño. Es ilógico que yo te voy a crear para que seas malo. Es ilógico que yo te voy a crear para que te destruyas, ¿va? Yo te voy a crear, yo te voy a crear para, si yo te creé, es como un padre cuando tiene un hijo. Cuando un padre cuando tiene un hijo, cuando procrea un hijo, cuando trae a este mundo un hijo, le da lo mejor. Cuando lo ama, quiere lo mejor para su hijo, de manera que se desvive, a veces no le importa hasta dar su vida por los hijos, ¿va? Y una madre hace lo mismo. Bueno, ese es el amor que Dios tiene hacia su creación, ¿va? Pero he aquí que hay algo que se le llama la ciencia del mal, ¿va? Que la ciencia del mal quiere acabar con todo lo que Dios ama, ¿va? Y Dios a todo lo que crea ama, ¿va? Simple y sencillamente que a cada quien le da lo que Dios quiere. Y si Dios a quiere hacerlo más inteligente, pues sea la voluntad de Dios, ¿va? Y si Dios a aquel quiere darle más bendición, pues sea la voluntad de Dios, ¿va? Y si Dios quiere engrandecer a aquella persona, hágase la voluntad de Dios, ¿va? Y si Dios quiere engrandecer a aquella persona, hágase la voluntad de Dios siempre. Fíjate el rey David siendo rey, fíjate las palabras de mansedumbre y de humildad del rey David. Señor, nunca se aparte de mí tu Santo Espíritu. Mejor me es un día en tus atrios, dice, que 1000 fuera de él. De manera que el rey David
dice de esta manera, va, dice yo anhelo tanto estar en tu casa, dice, aunque sea, dice, de portero, va. Es decir, como que portero, dice, como que es el puesto más bajo, como que es el puesto que tiene menos atención, como que es lo que es más de nivel más bajo, hablándose dentro del reino de Dios, ¿va? Pero el rey David dice, pero ¿qué importa? O sea, ¿qué importa tener el puesto menos importante? Dice, pero estar dentro del templo de Dios, estar en la presencia de Dios, sin importar que yo tenga el oficio, que se me dé el oficio, menos importante, va. Pero qué agradable es Dios, que hasta tener, aunque Dios me dé a mí el cargo más pequeño, dice, eso me es agradable, dice el rey David, ¿va? De manera que todo lo que Dios da, porque el rey David entendía que todo lo que Cristo, lo que el Espíritu Santo y lo que Dios da, todo es bueno, y todo es de gozarse, y todo es amor, y todo es paz. De manera que dice, aunque sea portero, dice, aunque me tengas de portero, dice, aún eso me hace feliz, ¿va? Tu presencia me causa felicidad, me causa gozo, tanto que caigo rendido a tus pies, ¿va? Como lo hacían los apóstoles, ¿va? O ciertas personas cuando Dios se les aparecía, ¿va? Que caían rendidos a sus pies, ¿va? Y como Jeremías, dice que Jeremías, a pesar de que le hacían la vida de cuadritos, a pesar de que lo trataron como un extraño, a pesar que pretendían su muerte, ¿va? Tanto pretendían la muerte de Jeremías que Jeremías les llegó a decir, pues yo solamente les digo la verdad, predico la verdad y soy siervo de Dios, ¿va? Soy inocente, ¿va? Si ustedes quieren matarme, pueden matarme, ¿va? Pero aquí sepan que ustedes están matando a un inocente. Aún en medio de esa amargura, dice, era tan hermoso servir a Dios, era tan hermoso predicar la palabra de Dios, dice que nunca, que jamás, dice, jamás, dice, jamás, dice, pudo el diablo y el mal, dice, apartarlo de Dios, ¿va? Él siempre perseveró, y ahorita tengo por seguro que se está gozando con todos los santos en el paraíso, ¿va? En donde primeramente Dios dice, yo voy a estar y yo deseo que ustedes también estén, ¿va? De manera que lo que yo les digo no es para humillarlos, no es para hacerlos de menos, ¿va? Es algo que yo les estoy diciendo que nadie se atreve a decirlos, ¿va? Porque conlleva muchos problemas, ¿va? Pero aquí si alguno es inteligente y sabio y obedece, y se va a salvar su vida, pero el que no, se va a perder, ¿va? Entonces yo recomiendo obedecer la palabra de Dios, ¿va? El mal siempre quiere acabar con todo lo que es creación de Dios. El mal aborrece a Dios, el mal no quiere a Dios y detesta todo lo que Dios procrea, ¿va? De manera que el mal, aunque tú no quieras, es algo que siempre existe en el cielo y existe en la tierra. Cuando Dios, los ángeles tenían a su consejero que es Dios, ¿va? Tenían a su consejero que era el Señor Jesucristo, tenían a su consejero que es el Espíritu Santo, ¿va? Bueno, cuando Dios creó este mundo, nada más que ellos, al obedecer al mal, pues Dios ya los aborreció y ya no los quiere socorrer y los expulsó del cielo, ¿va? De manera que cuando Dios expulsó al diablo del cielo, dice la Biblia que lo arrojó a la tierra, ¿va? Y de manera que esta tierra, nomás para que te veas lo que es el mal y lo que es el bien, ¿va? De manera que cuando esta tierra, el pecado todavía no había introducido al mundo. Es decir, el mundo todavía estaba unido a Dios. El mundo todavía estaba entrelazado con Dios. El mundo todavía, Dios amaba la tierra y la creación y todo, y aunque estaba, y todo lo que había en ella, Dios lo amaba. Es decir, el mal no había logrado que Dios se desagradara de la tierra, ¿va? Aunque Dios había lanzado a Satanás a la tierra. Mira, ponte a pensar, aunque Dios lanzó a Satanás y a los demonios, a los ángeles que pecaron, que cuando fueron expulsados del cielo se convirtieron en demonios, y Lucifer se convirtió en Satanás. Ponte a pensar, ellos ya estaban en la tierra, Dios los había lanzado en la tierra, mas sin embargo la tierra todavía no entraba en pecado, mas sin embargo en la tierra todavía no había muerte. Es decir, la tierra estaba totalmente purificada, totalmente agradable, totalmente pura, totalmente limpia ante los ojos de Dios, y era como una parte de Dios, ¿va? Porque era su creación, era su obra, ¿va?
era una majestad que él había creado, ¿va? De manera que, aunque Satanás andaba ahí, tú te puedes preguntar, bueno, pero ¿cómo si Satanás andaba de ahí? ¿Cómo es que no había pecado si Satanás es pecado? Bueno, la ciencia del bien y del mal son cosas que existen, son cosas espirituales que no se ven, pero están en todas partes. Entonces, todos aquellos que no saben hacer más que lo bueno y que lo bueno no necesitan este consejo porque no hay maldad en ellos, ¿va? Pero de manera que no porque no